Información independiente. Opinión independiente. El IFE, el IPOM, a ver, los datos económicos entregados en el día de hoy tienen distintas lecturas, pero todas no son halagüeñas porque que ha señalado el informe de política monetaria que la economía se va a expandir bastante este año, en un rango de casi hasta el 12%, sí. Pero el problema es que el próximo va a ser entre 1,5 y 2,5 y el 2023 es entre 1 y 2%. Y en ese contexto hoy día el gobierno anunció el fin del IFE, el ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque no hay recursos. Se sabía en todo caso, era simplemente una así estaba resuelto. Confirmación. El problema es que esto da argumento para que ya desde la oposición se esté pidiendo que se mantenga de alguna manera o que no haya un corte drástico, sino paulatino. Claro, lo que se pedía era que efectivamente se focalizara mucho más la entrega de un IFE que sea prorrogable probablemente hasta el mes de marzo. No había sido concluyente ello. Recuerden ustedes que era parte del debate cuando se cayó el cuarto retiro. Y lo que se buscaba era focalizar, o sea, llegar a las personas que realmente necesitaban esa asistencia, porque a juicio de la oposición el corte con tijera, es decir, ya se está pagando en noviembre, este es el último, no hay más, evidentemente iba a generar una presión económica durante el mes de enero o de demanda de dinero por parte sobre todo de los sectores medios bajos. Ahora, ¿qué? Pero eso significa plata. Eso significa plata en un país donde, de acuerdo al informe del Banco Central, el informe de política monetaria, hay algunos datos bien relevantes. Uno, la disminución de la inversión. Sí. ¿No es cierto? Y la reducción de la inversión significa simplemente menores iniciativas para los meses venideros y por lo tanto puestos de trabajo, actividad económica, crecimiento, etcétera, etcétera. Una inflación que además se va a mantener en torno al 7% por algunos meses, 7% anual. Sí. Eso significa una presión sobre los precios y por lo tanto estrechez económica porque las cosas se van a hacer más caras. Pero también esto de que va a haber algunos dicen que podría llegar a haber una recesión, digamos, por el frenazo. Pero recesión técnica, claro. Claro, porque la tasa de comparación va a ser muy alta por el crecimiento de este año, que es alta también por el bajo crecimiento del año anterior, o sea, una cosa por otra también. Por eso es que muchos de los indicadores hay que medirlos con el año 2019, aun cuando el último trimestre del 2019 fueron muy malos para la economía chilena, producto del denominado estallido social, pero es un indicador para poder valorar. Claro, pero el problema de esto que estamos hablando es que, a ver, en primer lugar va a haber un nuevo gobierno. Toda nueva administración genera expectativas. Los candidatos, mientras son candidatos, no moderan las expectativas, todo lo contrario, las alientan. ¿Para qué? Para recaudar más votos. Aun cuando yo creo que fueron bastante moderados ambos en el debate del día lunes. El debate del lunes, sí, pero como sea, hay una actividad, hay un despliegue y ese despliegue genera expectativa. Y la presidencia en sí genera gasto ya los 100 primeros días. Y por eso, en algún momento, este acomodo, digamos, de las expectativas en relación a lo que efectivamente puedan hacer, sea quien gobierne, va a significar también algún tipo de, no sé si la palabra de encontronazo, pero de ajuste que se hará sentir. Y eso ya en el plano más político, pero en el plano estrictamente económico, si el gobierno empieza, o el Estado, no hablemos de gobierno, si el Estado empieza a retirar las ayudas porque no hay caja, porque tiene que cuidarla, porque la variante Omicron se está instalando, y probablemente eso va a significar, si empieza a golpear algunos sectores productivos, también un frenazo económico por paralizaciones sectoriales por contagio. Bueno, el panorama es delicado y tiene que ser analizado con mucho cuidado por quien administre la billetera fiscal en los próximos años y quien resuelva las prioridades de los gastos, porque finalmente aquí lo que va a ocurrir, que la futura administración va a tener que administrar más bien estrecheces económicas que otra cosa, y la definición de las prioridades va a ser muy, muy significativa y muy delicada, porque van a haber intereses que se van a ver, si no perjudicados, por lo menos dejados de lado. Los dos candidatos van a tener, para decirlo en concreto, van a tener que administrar pobreza, porque no va a haber recursos puntuales para poder inyectar probablemente como ellos quisieran. Oye, y con un dato, esto también hay, a ver, hoy día, el IPOM. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, en términos de la inflación, el Banco Central dijo, sí, hay un elemento externo, internacional, el aumento de los fletes, todo lo que hemos hablado respecto a qué situaciones internacionales están afectando a la inflación nacional. Pero el Banco Central dice que 3/4 de la inflación en Chile se deben por factores internos. 3/4. Eso es importante. Pero hay un factor internacional. Hoy día, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha rebajado también las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos. Del 5,9 de septiembre había proyectado ahora un 5,5 para este año. Eso sí también tiene un alza de la inflación.
Y eso sí tiene un efecto, lo que ha pasado en Estados Unidos, un efecto en las economías emergentes como la chilena, porque no sabemos cómo va a evolucionar el mercado, por ejemplo, en materia de consumo del cobre, del precio final del cobre. China sigue tirando su economía con niveles de crecimiento altos, pero no tan altos. Pero sí depende de Estados Unidos, China. También. Bueno, pero, es un efecto. Hay un fenómeno mundial, pero también no hay que esconder la realidad en el sentido de señalar que hay causas internas que están generando este frenazo y esta inflación. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo hablábamos el otro día. De hecho, hay una entrevista en biobiotv.cl que usted puede encontrar de Tomás Moschati a Sergio Lechman de Banco BCI, donde se abordan varias temáticas. Pero ¿qué es lo que debería pasar durante el año 2022? En que el mundo entero efectivamente tiene que volver, entre comillas, si Omicron no afecta, empezar a volver a una cierta normalidad, tanto del gasto, de los subsidios que se han entregado, muchísima plata en Europa, muchísima plata en Estados Unidos, en Chile también, volver a normalidad. El problema es si Chile, como el carro de esta economía que se mueve, logra amarrarse y salir con el resto o se queda empantanado. Y ahí es donde están las certezas. ¿Qué certezas van a dar el futuro, cualquiera de los dos que gane como gobierno? ¿Qué certezas va a dar la convención constitucional? Ya dejemos fuera al gobierno, la propia convención. Porque si no, claro, el resto se va a ir con sus carros, porque tiene que volver a una cierta normalidad todo esto, después de todo lo que se vivió con la pandemia. Claro, y la coyuntura política lo que puede hacer genera un ánimo que puede ser muy malo o muy bueno. Particularmente, o sea, la convención tiene que hacer su trabajo y ver qué propone y si se aprueba o se rechaza en el plebiscito salida, pero sea lo que sea claro, pero el debate tiene que dar señales de la convención. Sí, pero lo que yo digo que de todas maneras ese es un espacio, digamos, que de incertidumbre que está pauteado por los plazos que se ha dado la construcción de una eventual nueva constitución y aprobación de esta. Y eso desalienta a quien quiere invertir. ¿Por qué? Porque todavía las reglas no van a estar claras. Y desde esa perspectiva puede que partamos, si es que hay una recuperación económica en marcha a partir de que pase el efecto más duro de la pandemia, puede que partamos con algún tipo de rezago por estas condiciones específicas políticas nacionales. Y que perdamos, no diré una oportunidad, pero sí la posibilidad de un relanzamiento económico más fuerte. Agarrar el carro, ponerlo dentro de estos para irse. Es una buena interrogante, como para poder entenderlo. Ya, eso uno. Lo otro, el IFE, el IPOM, una cosa. A ver. Una recomendación. ¿Cuánto queda para las elecciones? Nada, no. Mañana cierre de campaña. Mañana cierre de campaña. Se callan los candidatos. Se callan los candidatos. Y la recomendación es que evite las redes sociales porque ahí no... No, es una contaminación de... Inventan hasta caras. Ahí no va a encontrar, digamos, nada sustantivo para decidir su voto. Busque los programas, están disponibles, las plataformas de las propias candidaturas ofrecen ahí algunos punteos o entra a biobiochile.cl y puede buscar, poner Gabriel Boric en el buscador y le van a aparecer todas las notas y notas económicas, o pone José Antonio Cast y le van a salir también todas las notas económicas u otras que le puede servir para tomar. Hay varios que dicen que han estado haciendo eso, no mirando redes sociales. Es un ejercicio. Y claro, pueden tomar una definición en base a eso. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.